Durante 3 años, Rodrigo Salcedo construyó lo que él mismo llamaba, en sus notas privadas, la obra maestra. Un ingeniero civil de 44 años, meticuloso, callado, con una sonrisa que nadie recordaba como amenazante. Vivía solo en un departamento del 5º piso en una ciudad mediana, sin mascotas, sin plantas, sin nada que requiriera de su cuidado. Sus vecinos lo describían como fantasma. Cortés, pero invisible. La víctima era su socio de negocios, Marco Antúnez. Un hombre que, según Rodrigo, le había robado 7 años de trabajo y casi 2 millones de pesos en una empresa que ambos fundaron. Los documentos decían que Marco tenía el 60% del control. Rodrigo juraba que eso nunca fue lo acordado. Los tribunales le dieron la razón a Marco. Y Rodrigo, en silencio, comenzó a planear. Primero estudió los patrones de Marco. Sus horarios, sus rutas, sus costumbres. Descubrió que todos los jueves por la noche Marco cenaba solo en su casa de las afueras, después de que su esposa e hijos se iban a visitar a la abuela materna. Una ventana de aproximadamente 4 horas. Perfecta. Rodrigo no usó armas de fuego. Demasiado rastreables. No usó venenos comprados en internet. Demasiado obvios. Eligió un método que los forenses clasificarían como falla cardíaca, una inyección de cloruro de potasio en dosis masiva. Si se aplica correctamente, el cuerpo lo metaboliza y en autopsia estándar no aparece nada inusual. Rodrigo había leído sobre esto en estudios médicos que descargó desde universidades públicas. Nada ilegal en su historial de búsquedas. Solo curiosidad académica, diría él. Compró la jeringa en 3 farmacias distintas, en 3 ciudades distintas, pagando siempre en efectivo. Consiguió el cloruro de potasio a través de un contacto en un laboratorio, usando un nombre falso y una historia sobre experimentos de suelos. Llevaba guantes de látex debajo de guantes de tela desde semanas antes, para acostumbrarse a usarlos sin torpeza. El jueves elegido llegó nublado. Rodrigo llegó a la casa de Marco usando el camino de tierra por detrás del fraccionamiento, vistiendo ropa oscura sin logos, sin marcas, sin nada identificable. Sabía que la cámara del vecino del frente tenía un ángulo muerto hacia la entrada trasera. Lo había medido. Entró por una ventana que Marco nunca cerraba con llave, algo que descubrió meses atrás durante una visita casual. Marco estaba en la sala, con un vaso de whisky, viendo televisión. No hubo forcejeo. Rodrigo fue rápido. La inyección tomó menos de 10 segundos. Marco apenas tuvo tiempo de voltear. En 30 minutos, el corazón se detuvo. Rodrigo salió por donde entró. Enterró los guantes y la jeringa en un lote baldío a 40 kilómetros. Esa noche durmió profundamente por primera vez en años. La autopsia inicial confirmó lo que él esperaba, paro cardíaco. Marco tenía historial de hipertensión. Nadie sospechó. El caso se cerró en semanas. Pero entonces apareció la detective Camila Fuentes. Camila no era parte de la investigación original. Era una analista de casos fríos que por protocolo revisaba muertes recientes con bienes en disputa legal. El nombre de Marco apareció en su pantalla porque la empresa aún tenía un litigio activo. Rutina, nada más. Camila leyó el expediente en su escritorio una mañana lluviosa, tomando café. Y ahí, en las fotografías de la escena, notó algo que nadie había mencionado en el informe. Sobre la mesa de centro, junto al vaso de whisky de Marco, había una taza de café a medio tomar. Café negro, sin azúcar, según el análisis de residuos. Pero en el expediente de costumbres de Marco, recopilado para el litigio civil, un testigo había declarado que Marco era alérgico a la cafeína desde los 30 años. Nunca tomaba café.
Era un detalle menor en un documento que nadie cruzó con las fotografías del lugar. ¿Quién había tomado ese café? Camila pidió que se reabriera el análisis de la taza. El ADN en el borde no coincidía con Marco ni con nadie en su familia. Entró a la base de datos. Sin coincidencias. Pero sí encontraron una huella parcial en la parte inferior de la taza, donde los guantes no cubrían completamente si alguien la sostenía desde abajo con descuido, solo un segundo, solo para moverla del lugar y no chocarla al pasar. Rodrigo había tomado un sorbo de café esa noche. No lo recordaba conscientemente. Un gesto automático, nervioso, mientras esperaba. La taza estaba ahí y su mano la tomó sola. La huella parcial, con tecnología de reconstrucción digital, tardó 8 meses en encontrar una coincidencia en registros laborales de obras civiles. Rodrigo Salcedo. Ingeniero. Ex socio de Marco Antúnez. Fue detenido un martes por la mañana, frente a su edificio, cargando el maletín con el que iba al trabajo. No dijo nada. Solo miró al suelo. 3 años de planificación. 2 millones de pesos en disputa. Y una sola taza de café que nunca debió estar ahí.